Si eres revisor fiscal, esta información te interesa. ¿Por qué te interesa? Porque el 8 de noviembre ha sido emitida una modificación al DUC 2420 del 2015. ¿A quiénes le impacta? A los revisores fiscales. ¿A todos los revisores fiscales? No, no a todos los revisores fiscales, sino a aquellos revisores fiscales que auditan empresas que elaboran estados financieros bajo las NIF plenas. Básicamente, el decreto 2420 del 2015 establecía que si tú eres revisor fiscal de una de estas empresas que aplica NIF plenas, básicamente deberías observar la NIA 701 y deberías aplicarla de manera obligatoria. Esta modificación te va a interesar. Por favor, escúchala. El 8 de noviembre del 2023, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por iniciativa del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, han emitido el decreto 1899 del 2023. ¿Qué trata el decreto 1819 del 2023? Básicamente modifica el numeral cuarto del artículo 1.2.1.2 que habla del ámbito de aplicación, en este caso de las NIAs, y es el decreto 2420 del 2015. Básicamente, ese ámbito de aplicación o el numeral 4 se refiere a la NIA 701 que trata el tema de las cuestiones claves de auditoría. ¿Qué se ha modificado? Básicamente, uno de los cambios, o el cambio más importante, es que la NIA 701 antes aplicaba de forma obligatoria para todos aquellos revisores fiscales que emitieran dictamen sobre estados financieros de entidades que pertenezcan al grupo 1 y también de entidades estatales obligadas a aplicar el marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro del público. Adicionalmente, también se aplicaba para los revisores fiscales o contadores públicos independientes que emitan dictamen sobre estados financieros de entidades en las cuales la ley u otras disposiciones legales las clasificaran como entidades de interés público. Entonces, ¿dónde estuvo la modificación? La modificación lo pueden ver en letras rojas. Lo que se hace es decir que ya no va a aplicar para todas las entidades del grupo 1, sino básicamente para las entidades que publican información financiera en el Registro Nacional de Valores. Por supuesto, para el revisor fiscal que audita la información financiera de entidades que presentan sus estados financieros al Registro Nacional de Valores y Emisores, así como aquellas entidades que se consideran de interés público. Recuerden que las entidades que se consideran de interés público están descritas en el decreto 2420 del 2015. ¿Es igual a lo que estaba antes? No, porque recuerden que hay algunas entidades del grupo 1 que no son entidades de interés público y que adicionalmente no publican estados financieros en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Por lo tanto, lo que hace esta modificación a la NIA 701, o más bien al numeral 4 del ámbito de aplicación de la NIA 701, es enfocarse solamente en dos tipos de entidades. Volvemos a recordar las que publican estados financieros en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en aquellas entidades que se consideran de interés público. Pero, ¿qué dice la NIA 701? ¿Será que esto es diferente a lo que dice la NIA 701? Pues el párrafo 5 de la NIA 701, que es una norma internacional, básicamente dice que esta NIA se aplica a la auditoría de conjunto completo de estados financieros con fines generales para las entidades cotizadas, es decir, las que tienen sus valores inscritos en una bolsa de valores, y en aquellas entidades donde el auditor decida comunicar cuestiones claves de auditoría. Por lo tanto, vemos que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el gobierno se alineó más a lo que dice la NIA 701 y eso nos parece adecuado.
¿Desde cuándo empieza a regir esta norma? Esta norma empieza a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial. No tengo la fecha exacta de publicación del Diario Oficial, pero este decreto fue emitido el 8 de noviembre del 2023. Seguramente estará en el Diario Oficial del 8 de noviembre o máxime del 9 o 10 de noviembre. Por lo tanto, podemos decir que en la práctica, como el dictamen de los estados financieros no es de un periodo específico, podemos decir que abarca a partir del año 2023. Quiere decir que un revisor fiscal ya puede empezar a aplicar este decreto 1899 para el dictamen que va a emitir sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2023.